Bueno, no sé cuántos libros van. Hemos visto las 5 epístolas de Juan, hemos visto los libros poéticos, hemos visto las 4 epístolas de la prisión, hemos visto algunos profetas menores. Estamos agotando los libros de la Biblia, aunque el que les voy a hablar no es un libro, y se van a dar cuenta por qué. ¿Por qué quise hablar de Hechos? Por una sencilla razón, porque el último, hace como 20 días, antes de Salmos, les hablé del Evangelio según San Lucas. Pero es que les dije, San Lucas tiene 2 tomos. El primer tomo se llama Evangelio según San Lucas. El segundo tomo se llama Hechos. Ese es el segundo tomo. Entonces quise completar los 2 tomos para que no quedaran tan sueltos. Entonces esa es la enseñanza que quiero compartirles en esta mañana. Creo que en 40 minutos les doy un panorama completo de Hechos. ¿Qué nombre? Me fascina ese nombre, Hechos. No se le podía haber dado otro nombre mejor que ese. ¿Sabe por qué? Porque no es discursos, no es predicaciones, no es teorías, no es argumentos, es Hechos. Usted en Hechos va a ver un paralítico de 38 años que pedía limosnas en la puerta del templo La Hermosa. Y Hechos, ¿qué hace? Ese paralítico ya camina, y lo que en 38 años la religión no había podido hacer, el Espíritu Santo en Hechos lo hace. En Hechos usted va a ver las cosas más asombrosas. Usted va a ver cárceles, puertas de cárceles que se abren. Usted va a ver endemoniados que se liberan. Usted va a ver brujos que se convierten. Usted va a ver libros de brujería, ídolos que queman con millones de pérdidas sus empresarios, muertos que resucitan, perseguidores de la iglesia que se convierten como Pablo. En Hechos usted va a ver mentirosos que mata el Espíritu Santo como Ananías y Zafira. Usted en Hechos va a ver predicadores teletransportados como lo fue Felipe, que estaba en un lugar y de un momento a otro resultó en otro lugar. En Hechos usted ve una comunidad que sin radio, sin televisión, sin internet, sin satélite, en solo 32 años alcanzaron medio mundo. Cuando vino Pentecostés era el año más o menos 30 después de Cristo. Y cuando ya Pablo está en Roma, en el capítulo 28 de Hechos, ya era más o menos el año 60. Y en menos de 32 años ya se había alcanzado medio mundo. Las conversiones en Hechos, la primera fue 3,000 personas, la segunda 5,000, y de ahí para de contar. Eso era una ola de crecimiento increíble lo que estaba pasando. ¿Sabe? Una de las cosas que yo les digo a la gente es: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Si eso sucedía ya, entonces ¿qué está pasando ahora? Han pasado 20 siglos con televisión, internet, satélite, y la religión de más crecimiento en el mundo ahora ya no es el cristianismo, es el islamismo. No está creciendo el cristianismo y tenemos más herramientas que los del primer siglo, pero como dijo un predicador, nosotros tenemos la internet, nosotros tenemos la televisión, tenemos la radio, pero hemos perdido el poder del Espíritu Santo. Hoy te invito a la emocionante aventura de Hechos. Mire, mi hermano, yo me he leído Hechos muchas veces. Precisamente para esta predicación lo volví a leer, y yo lo leo y yo digo: Dios, que volvamos a vivir esa historia, que volvamos a vivir ese. A mí me emociona. En estos días me fui a ver con mi familia Rápido y Furioso 10. ¿Y cuántos se la vieron ya? Nos dejaron, mejor dicho, no vamos a dar spoiler, pero eso para años. Muy buena, a mí me gustó mucho. Todas las series de Rápido y Furioso me gustan. Una por ahí que no me gustó. Pero sabe, fue muy interesante porque cuando yo fui a ver Rápido y Furioso 10, yo había terminado de leer Hechos. Y mientras yo estaba viendo Rápido y Furioso 10, yo decía: Señor, pero esto, por más adrenalina que tenga, nunca será igual a la adrenalina de Hechos. Es que Hechos no era una película, Hechos era la vida real. Le lanzo otro reto, le hace Hechos.
Hechos tiene solo 28 capítulos. Hechos no se va a demorar usted 15 días. Yo Hechos lo leí, le voy a decir en cuánto leí Hechos en esta semana. Me demoré por ahí unas 7 horas. Pero léelo despacio. Hechos, yo leo Hechos y yo digo, wow, Padre, ¿qué pasó con el cristianismo de hoy? Tenemos que volver a Hechos, porque Hechos no son discursos, no son predicaciones. Hechos es realidades. Y al igual que Salmos, yo quito Salmos de la Biblia y se quita el sentimiento, pero yo quito Hechos de la Biblia y uno queda con el interrogante: Jesús resucitó, subió al cielo, ¿y qué pasó con los que creyeron? Menos mal está Hechos, porque Hechos me muestra qué pasa después de que Jesús subió. Por favor, miren Hechos. Una primer corrección: no es un libro, no es el único, la única parte de la Biblia que no es libro. Todos son libros menos Hechos. Vaya conmigo al capítulo 28, capítulo 28, versículo 28. Mira Hechos 28, versículo 28. Estamos leyendo la parte final de Hechos. Y dice Hechos 28, 28: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Qué más debería seguir ahí para terminar? Debía tener al menos un amén. Pero usted no va a encontrar un amén. Usted no va a encontrar un salúdame a tal, salúdame a esto, que la gracia del Señor Jesucristo. No va a encontrar ningún final como los otros libros de la Biblia. Pregunta: ¿por qué no tiene un final Hechos? Porque Hechos no ha terminado. Hechos comenzó, pero termina cuando Jesús regrese por su iglesia. Tú y yo estamos viviendo un capítulo más de Hechos. Sabes, yo podría decir, no lo llame el libro de los Hechos, puede llamarlo el folder de los Hechos. Uy, pastor, y ese nombre tan raro. Sí, es que un folder uno le va metiendo hojitas, y folder 1, folder 2, folder 3. Somos una hoja más del folder de Hechos. Ahora la pregunta ¿es nuestro final igual a nuestro comienzo? De pronto yo creo que ahí hay que de un momento a otro reflexionar. Si existiese una máquina donde pudiéramos entrevistarnos con Pablo, y yo subo donde Pablo, o subo donde Juan, o subo donde Pedro, y me conceden media hora, y si Pablo me dice: ¿qué, Wilson? ¿Cómo va la iglesia del siglo XXI? ¿Todavía están haciendo lo que empezamos a hacer nosotros? Pablo, algunas cositas se han perdido. Primero, ya no estamos impactando medio mundo ya es islámico. Segundo, ya no se están levantando casi muertos. Abundan las predicaciones, los sermones, abundan muchas cosas. Nos encerramos en 4 paredes, hay mucha liturgia. Por ahí estamos haciendo alguito, pero perdimos eso. Entonces Pablo dirá: ¿y qué pasa? Si el mismo Dios de ayer es el mismo hoy, de hoy y el de mañana, si el mismo espíritu que teníamos nosotros. Tenemos que volver a terminar el folder de Hechos tal como comenzó. No podemos dejarlo simplemente en una historia para contar, sino tenemos que volver Hechos en una historia para vivir. Que no nos cuenten la historia. Yo les voy a decir algo, y lo dijo el pastor Diver: en los últimos 2 años estoy viendo en esta congregación cosas que no había visto en mis otros años. Yo estoy viendo cosas grandes y yo sé que el Señor las va a hacer. Por favor, préstese para eso.
No es casualidad de que escuchemos un mensaje como estos. Me fascina la imagen de, bueno, no la han puesto todavía. Yo pensé que la habían puesto ahí. Miren esa imagen, ahí está. Gracias a la hermana Verónica que me ayuda mucho con esto. Pero mejor no podría ser esa imagen. Esa imagen, muchas cosas sin leer la letra todavía. Solo mira esto. Primero, yo le dije a mi hermana Verónica, necesito fuego en corazones, necesito fuego en vidas, en la cotidianidad, y que se marque un contraste. Le dije a ella, ponme un templo detrás, porque el templo me dice algo, pero el fuego me dice otro. El templo me habla de la liturgia, de los ídolos, de los dioses que habían en ese entonces, pero nota que el fuego no está en el templo. El fuego está en los corazones de las personas. Y ¿sabes por qué la parte de arriba es amarilla? ¿Qué crees que es ese color amarillo que hay en la parte de la gráfica? ¿Qué es eso? Es fuego. Es el fuego del cielo. Pero ¿qué pasa con Hechos? Hechos es el fuego del cielo en los corazones. En otras palabras, Hechos es traer el cielo a la tierra. ¡Ja, ja! Eso es Hechos. Hechos es que el cielo no está tan lejos y el Espíritu Santo no está por allá, y el Dios de nosotros no es cuento. ¿Quieres ver a mi Dios? Y te voy a poner ejemplos como estos. Pedro y Juan llegan al templo La Hermosa, el templo más famoso de aquel entonces. Mucha gente iba al templo La Hermosa, y allá había un pordiosero día tras día durante 38 años pidiéndole limosnas a la gente que iba al templo. Y la gente que iba al templo, lo único que le podía dar a ese pordiosero, ¿qué era? Limosnas. No, mano, algunos se mandaban la mano, tome ahí. Un día llegaron dos, no eran de la religión, eran del evangelio. Y Juan, ¿tienes moneda? No tengo por aquí nada. Y usted, no, yo tampoco aquí, no tengo nada. Pero le dicen al cojo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y camina y anda. Dígame, ¿cuánto valía una operación para que un paralítico de 38 años camine? Eso vale la millonada. Eso es el evangelio. El evangelio supera las expectativas de la tierra. Dicen, sí, eso nunca antes había ocurrido. Algo está sucediendo, mi hermano. Prepárate y vive la historia de Dios. Yo decía ayer en el culto de jóvenes que estaba predicando, el congreso de mujeres, eso fue. ¿Cuántas mujeres estuvieron en el congreso? ¿Usted había vivido algo así? Nunca habían vivido algo así. Eso fue, Dios sanó corazones de mujeres heridas del pasado. Dios empoderó. El verdadero empoderamiento, no el del empoderamiento de la liberación femenina, el empoderamiento que da el Espíritu Santo. Cuando yo estaba con mi esposa en la clausura, esa clausura fue lindísima, wow, inolvidable. Y yo aquí en la plataforma con mi esposa ministrando, y yo pensando, estas mujeres las sacaron del estadio. No, yo pensaba en nosotros los hombres, que somos más ordinarios, más macheteros, más de todo nosotros. Y yo dije, no, ya no, estas mujeres nos dejaron un nivel muy alto. Fraidel, ¿qué tal el seminario para hombres? Hey, Sergio, yo les dije, para no pelear con las mujeres, digamos que quedamos empatados. Para mí, el de hombres fue wow, qué tremenda unción. Algo está haciendo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere volver a hacer historia. Un evangelio no solo de sermones, no un evangelio solamente de predicaciones, no un evangelio solo de espectáculos, sino un evangelio de acciones, de hechos. Eso es Hechos. Y queremos volver a vivir en esta iglesia. Hechos, miren esto es muy tremendo. Abra conmigo Hechos capítulo 1 versículos 1 al 5. Miren, esto es muy tremendo. Para que usted recuerde que Hechos fue escrito por Lucas. Y Lucas empieza el evangelio dedicando el evangelio a una persona, a Teófilo. Ya los que estuvieron en la predicación de Hechos, de Lucas, sabe que
el Evangelio de Lucas fue dedicado a Teófilo. Pues bien, Hechos capítulo 1, mira cómo dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Es que el Evangelio no es solo enseñar, el Evangelio es hacer y enseñar. Entonces, lo que está diciendo Lucas: yo te dije un primer tratado, te dije un primer tomo. El primer tratado se trataba de lo que hizo Hechos de Jesús y enseñó, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen ¿qué? La promesa del Padre, la cual Él les dijo: oísteis de mí. Porque Juan, mire mi hermano, si hay un versículo clave para lo que le voy a decir hoy, es este, el 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Déjeme, yo le digo esto. Lucas lo que está diciendo es: Teófilo, te escribí el primer tomo, y el primer tomo era la historia de un hombre, Jesús. Y Jesús nos habló con hechos y enseñanzas. Pero ese hombre se fue para el cielo. Pero él se fue, pero no se fue. ¿Por qué? Porque quedó. ¿Y cómo quedó? A través del Espíritu Santo. Él dijo: yo me voy, pero les dejo un consolador. Y entonces Lucas dice: ahora te escribo la parte 2. Ya no la parte del autor de la fe, sino de los testigos de esa fe. Esa palabra testigos es clave en Hechos. Testigos. Usted va a ver, si los que van a estudiar el libro se van a dar cuenta que muchas veces va a oír la expresión: nosotros somos testigos, esto fue lo que hizo, testificamos de esto. El testigo, Hechos, el tomo 2 es el folder de los testigos. El tomo 1 es el folder o el evangelio del autor, y el tomo 2 es el folder de los testigos, los que reproducen a Jesús. El mismo poder de Jesús, la misma autoridad de Jesús, las mismas palabras de Jesús. De hecho, el folder de Hechos está cumpliendo dos cosas que Jesús dijo, y lo dijo el apóstol San Juan. San Juan dijo en el 13:30, primero en el 14. En el 14:12 al 14, Jesús dijo: el que cree en mí, cosas mayores que yo hará. Eso lo dijo en el evangelio. Y yo me imagino a un Pedro y a un Juan en el evangelio: uy, no, como así? Jesús resucitó muertos, multiplicó panes, Jesús sanó enfermos. Mayores que él vamos a hacer. Eso lo decían ellos en el primer tomo. Dígame qué estaban haciendo ellos en el segundo tomo: sanando enfermos, echando fuera demonios, haciendo milagros. Y yo me imagino a Pedro y Juan: ¿oíste? ¿Te acordás lo que Jesús nos dijo allá? Míralo aquí. Eso es Hechos. Hechos vuelve realidad el Jesús que es histórico. Y lo segundo, Jesús dijo: en esto conoceréis que son mis discípulos. Juan 13:33, 34 y 35. En que tuviereis amor los unos por los otros. Y Hechos es eso. En Hechos se ve el amor que jamás el mundo pagano había experimentado. Había una unidad, una comunión. Se saludaban con un amor que ellos decían: ¿qué es esto? Tenían dos poderes: el poder del Espíritu Santo y el poder del amor. ¡Wow! Una iglesia así, ni las catacumbas romanas las detuvo, ni los césares los detuvo, ni las peleas en el circo romano los detuvieron. ¿Quién va a detener el poder del Espíritu Santo y el poder del amor? Nadie lo puede detener. Que esta iglesia, usted dirá: pastor, ¿y por qué habla de esta? Pues es donde Dios nos puso. Yo no sé las otras que van a hacer, pero por favor métete hasta en los huesos. Dios, que ese sea el poder en el que nos vamos a mover. El poder del amor y el poder del Espíritu Santo.
Las 7 P's. Ese letrero grande que ustedes ven allá, ya hablé con la hermana Yulisa. Yo le dije, yo no lo quiero allá chiquitico, quiero que ese letrero esté grande, que usted vea es el amor tridimensional en las 7 P's, que eso se le clave a usted hasta acá, porque ese debe ser nuestra esencia. Hechos es precisamente esto. ¿Sabes una cosa? Hoy en día la iglesia redujo el fuego a individuos. No estoy en contra de estos ministros, pero yo digo, qué bendición el hermano Casluna. Pero es que muchos hoy en día ven el fuego encerrado solo en el ministro. Ay, no, que el hermano Casluna ponga la mano sobre mí. Eso no es Hechos. Hechos no es el fuego en una persona que se enciende en otro. Hechos es cada persona con el fuego portándolo en su corazón. Recuerden que aquí no hay un ministro. Si se lo ha olvidado, bíblicamente los ministros no son los que estamos acá. Efesios 4:11 dice, a fin de edificar a los santos para la obra del ministerio. Ustedes son los ministros. Todos somos los ministros. El fuego no debe estar solo acá, el fuego debe estar en cada uno de ustedes. Eso es Hechos. Cada uno en su labor, en sus cosas que está haciendo, la alabanza con las canciones, medios con las diapositivas, sonido con sus cosas, diáconos, cada uno moviéndose en el fuego del corazón. Hay cosas tan lindas. Miren Hechos capítulo 2, 42 al 47. Algunas ventanitas para que veamos cómo era la vida de Hechos. Hechos 42 al 47. Dice, así que todos los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Cuando una iglesia está avivada, el buscar personas no es un esfuerzo. Cuando una iglesia está avivada, Dios añade. Buscar esos 400 discípulos no es difícil. Usted dirá, ay, tranquilos que el Señor se los va a poner. Ellos mismos van a llegar. Hábleme del Dios que usted tiene. Dígame cuál es la paz que usted tiene. ¿Qué pasa en su hogar? Que su hogar es diferente. Dios añade. Ese es avivamiento. Dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Wow, mira las 4 cosas: palabra, comunión, pan y oración. Estas son las claves de una iglesia avivada. Y sobrevino todo temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas, por eso se llama Hechos, por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando hay avivamiento, hay alegría y gozo en el corazón. Hay muchas otras citas, no quiero entrar en detalle, pero quiero, por ejemplo, en Hechos 8, 4 al 14, ahí están las citas. Tú vas a ver que Felipe empezó a predicar y dice, y hubo gran gozo en aquella ciudad. El evangelio no trae solo felicidades. El evangelio no solo trae placeres. El evangelio trae gran gozo. En un mundo donde la gente a duras penas conoce el placer, necesitamos predicarle al mundo que existe algo más grande que el placer y se llama el gozo. Este es el mensaje del evangelio. Yo le voy a decir 2 textos que para mí son muy claves. Ya vamos por más de la mitad, pero abra conmigo Hechos 17, versículos 6 al 7. Esta es una belleza. Han pasado unos 20 años. Ya Pablo estaba convertido. Hechos 17, 6 y 7. Y mire lo que en 20 años, en solo 20 años, qué cosas estaban pasando. Dice, leámoslo desde el 5. No, desde el 6. Desde el 5. Entonces, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron ¿qué? La ciudad
y asaltando la casa de Jasón, procuraron sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y ¿a quién? Y algunos hermanos, ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¡Ay, qué belleza! ¿Cómo distinguían a los cristianos en aquella época? Los locos, los bobos, los fanáticos. No, estos que trastornan el mundo entero. Y ojo, no me está hablando de un Pablo, no me está hablando de un Pedro, no me está hablando de un Juan. ¿De quién están hablando? De un Jasón, que no sé quién era Jasón, no sé quién, solo ahí. Y peor, y algunos ni siquiera tienen nombre. Esos eran los que estaban trastornando el mundo entero. Entonces, ¿qué se diría de los otros? Qué lindo es Hechos. Hechos es, así sean individuos que la asamblea departamental no les den diploma, así sean individuos que no estén en ninguna junta directiva, así sean individuos que no tengan un canal en YouTube ni nada, ¿qué importa? Haz la historia de Dios, muévete en el fuego de Dios. Vive el evangelio de Dios en donde estés, en tu empresa, en tu universidad, en tu casa, en tu barrio, con tus amigos. Que vean fuego, que vean a Cristo en ti, que cuando te escuchen, escuchen palabras de Cristo, que cuando te vean, vean el actuar de Cristo, que cuando vean tus hechos digan: wow, no es solo palabras, es el mensaje viviente de Jesús en el siglo XXI. Esto es Hechos. Es una belleza este texto de Hechos 17, 6 y 7, donde me están mostrando unos cualquiera y ya están trastornando el mundo. Después te vas a dar cuenta en el 18, no vamos a leerlo, pero los llevan ante las autoridades. Causaron un revuelo porque la gran diosa Diana, el negocio se le iba a ir al piso. Y entonces dicen: esta gente nos va a quitar el culto de la diosa Diana, de la cual todo Asia venera. Ya estaban afectando todo un continente. Donde llegaba el evangelio, alborotaban los poderes políticos, religiosos y satánicos. Por eso me gusta. En el seminario para hombres, un hombre cualquiera, de un momento a otro, nadie le dijo nada. Ese mismo día llega el pastor Diver: renuncio a todo lo que yo tenía, y trae una Biblia satánica, una tabla ouija, libros de brujería, un montón de ídolos. Nosotros quemamos todo eso. Nadie le dijo nada, pero eso es cuando el Espíritu Santo empieza a obrar. Wow. Estamos haciendo el seminario para parejas. Hay unos testimonios en solo 7 secciones. Y ya me están diciendo: pastor, ha pasado esto, ha pasado lo otro. Dios está haciendo su historia. Préstate a la historia de Dios. Vean este otro, Hechos capítulo 18, versículos 13 al 15. Ay, 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 me gustan todas estas cosas. Hechos 18, 13 al 15. Dice esto: y al comenzar, bueno, no era ese. Ay, se me perdió. ¿Dónde es que está el de? Sería el 19. Conozco a Pablo, sí, es 19. Hechos 19, versículos 11. Leámoslo desde el 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. Por favor, ahora yo les voy a lanzar un reto sobre los milagros extraordinarios. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. ¿Cómo salían los demonios? Ni siquiera los reprendían. Un pañuelo y sacaba a los demonios. Con un solo pañuelo y los demonios salían. ¡Wow! Y dice: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Exeba,
judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿quiénes sois? Escucha este dato: el infierno no conoce nombres, sino solo los que le hacen daño. El infierno solo tiene estadísticas. El infierno no conoce el borracho de la esquina ni la prostituta del barrio. El infierno no conoce el asesino en serie. Para el infierno son estadísticas más. Pero el infierno sí conoce los Jesús, los Pablo, los hombres y mujeres de fuego. Los demonios dijeron: a ese sí lo conocemos. Pero escuche esto. Yo tengo una predicación, ahí se las voy a decir. La predicación es más completa, pero solo les digo esta. Se llama los NN. ¿Quiénes son los NN? Son las siglas de Not Name, sin nombre. Cuando una persona muere y el rostro quedó desfigurado, las huellas dactilares por alguna razón se borraron, no se pudo tomar la placa dental, el anfiteatro le pone el título NN, no se conoce. ¿Sabe que en la Biblia hay unos NN? ¿Quiénes son los NN? Aquí hay unos NN, ¿ustedes quiénes son? Pero Mateo 7, 21 al 23, el Señor dice: muchos en aquel día me dirán: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros y en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor les va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Quiénes son los NN? Los que ni el cielo ni el infierno conocen. Pero ¿quiénes son los que el cielo y el infierno conocen? Los hombres y mujeres de fuego. Los hombres y mujeres con una pasión. Los hombres y mujeres con Cristo en el corazón. Los hombres y mujeres que hacen hechos en este mundo. El cielo y el infierno los conoce. No seas un NN. No mueras como un NN. Hubo un texto. Les voy a hacer una pequeña confesión. No va a ser tal en secreto porque nos están viendo también por televisión, pero les voy a hacer una pequeña confesión. Un día el Señor me habló precisamente en un texto de Hechos 13:36, porque en Hechos 13:36 se dice de David que David murió no sin antes haber servido a su generación. No sin antes haber servido a su generación. Cuando yo leí ese texto, le dije a mi Señor: no sé cuándo vaya a morir, no sé cuándo tengas la fecha mía para yo morir, pero mientras tenga vida, papá Dios, no moriré sin servir a mi generación, sin hacer algo en estos tiempos. Lo de menos es el reconocimiento de la asamblea. Si hoy el Señor dice: Wilson, te mueres ya, yo me voy feliz. Padre, te presento una esposa feliz, enamorada, tragadísima. Yo creo que está más tragada que cuando estamos de novios. No sé si la nana está por ahí, o si no, tranquilo, le pueden decir: el pastor Wilson dice que usted está más enyerbada que... Le pueden decir. Unos hijos que qué belleza. Para mí la gloria más grande es saber que tengo una familia que todos están en los caminos del Señor, todos se casaron en el camino del Señor. Los únicos, tengo uno soltero todavía, pero vamos a ver cómo termina esa historia. Pero al menos las mujeres, el único novio que conocieron es el esposo que tienen, unos hijos, unos nietos que temen al Señor. Wow, Señor, si querías una familia, ahí está. Señor, en el ministerio que el Señor nos dio, se han levantado 30 pastores. Ya están ministrando en las iglesias. El Señor nos dio 30 pastores y hay otros más indirectos que han resultado por ahí. Ya el Señor nos permitió levantar una iglesia y por ahora vamos para el tercer libro. Ya he escrito un libro, he sembrado un árbol y he tenido muchos hijos. Entonces, pero mira, mi hermano, vive para servir a una generación. No tienes que ser como el pastor Wilson. Dios a cada uno le entrega el talento que debe ser. Pero por favor, métete en la mente: Señor, no quiero morir sin hacer algo por esta generación. Hacer algo por esta, así sea un alma que ganes, así sea un discípulo que ganes, ya hiciste algo por esta generación. Una sola vida ya tiene sentido.
Yo me pongo a pensar, ¿qué pensará la persona que ganó a Cas Luna para el Señor? ¿Qué pensará la persona que ganó a Dante Gebel para el Señor? ¿Qué pensará la persona que ganó a Ricardo Rodríguez para el Señor? Puede ser un desconocido para la tierra, pero allí dice: Señor, gracias porque me usaste para traer un siervo o una sierva al Señor. Eso es Hechos. Vive para hacer algo para esta generación. Y mira, quiero decirte algo más en cuanto a esto. Ya estoy terminando. Apolos. Bueno, ahí pusieron las placas. Vamos a la diapositiva, por favor. Apolos es algo bien interesante. Vamos a Hechos capítulo 18 y vamos a mirar la historia de este hombre, de Apolos. Hechos 18, versículo 24, dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Mira las características que tenía Apolos: varón elocuente, poderoso en las escrituras. ¿Sabía o no sabía Biblia? Sí, era poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor. ¿Era o no era cristiano? Sí, era cristiano. Y siendo de espíritu fervoroso, ¿era cristiano tibio o avivado? Avivado. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. ¿Era un calentabancas o era un cristiano activo? Era un cristiano activo. Aunque, ojo a esto es clave. Y con esto estoy cerrando. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Él tenía todas estas características, pero solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Sigamos. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: ¿en qué? En el bautismo de Juan. ¿Cuál era el problema de Apolos? Tenía palabra, tenía elocuencia, tenía fervor, pero solo conocía el bautismo de Juan. Estos también tenían ese mismo problemita, solo el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Yo le hago una pregunta: ¿cuántos bautismos ve usted aquí? 2. El bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. Era el bautismo. ¿Para qué era el bautismo de Juan? Para arrepentimiento. Pero Juan, en Lucas, precisamente el primer tomo, si usted quiere ir conmigo, vaya al primer tomo, en Juan, en Lucas, capítulo 3. Ojo a este 3:16. Yo quiero que se aprendan este 3:16. Lucas 3:16. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ojo a lo que le voy a decir. Hay un Juan 3:16 que toda la iglesia se aprendió. Y el Juan 3:16 que toda la iglesia se aprendió fue el Juan de arrepentimiento. Él me amó
dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el bautismo de Juan. Muchos se bautizaron para perdón de pecados, muchos se bautizaron para decir: yo no quiero pecar más, yo quiero seguir al Señor. Se bautizaron para perdón de pecados, para arrepentimiento. ¿Saben qué? Ese es el bautismo de Juan. Yo les propongo el otro Juan. Les voy a proponer el otro Juan 3:16. Y el otro Juan 3:16 no está en Juan 3:16, sino el otro Juan 3:16 está en ¿qué? En Lucas 3:16. No te quedes con el bautismo para arrepentimiento, sino busca el bautismo en fuego, en el Espíritu Santo, en la unción. ¿Sabes qué significa eso? El bautismo para arrepentimiento es simplemente: Señor, soy un pecador, perdona mis pecados, no quiero volver a pecar, y me quedo ahí. No, tú eres salvo. Juan 3:16, para que ahora vivas no el primer tomo, sino el segundo tomo. El segundo tomo es: sé lleno del Espíritu Santo y ve en el nombre de Jesús a proclamar el evangelio a todos los lugares con el poder del Espíritu Santo. El problema de la iglesia hoy en día es que nos quedamos en el tomo 1, Juan 3:16, pero no estamos viviendo el tomo 2, que es lo que Juan, ya no el apóstol, sino el bautista, dijo en Lucas 3:16: ahora es en el bautismo con Espíritu Santo y fuego. Necesitamos una iglesia que no se quede arrodillada pidiendo perdón ante la cruz. Ahora levantémonos y vayamos al mundo en Espíritu Santo y fuego. En Lucas 3:16 ya no es el cielo y la tierra, es el cielo aquí en la tierra. Las puertas del cielo están abiertas. El Rey de Gloria ya puede entrar. Sabes, en Hechos no era una iglesia que se mantenía cantándole al Espíritu Santo: ven, Espíritu, ven. Esa iglesia era la que oía al Espíritu Santo decirle: ve, ve y ve. No es ven Espíritu, es oír al Espíritu para decir: ¿a dónde quieres que vaya? ¿Qué quiero hacer? ¿Dónde voy a ir? La iglesia en Hechos no era una iglesia que con un poder que invocaba, sino con un poder que vivía y demostraba. En Hechos, las piedras de la persecución y la humillación no desfiguraban los rostros en amargura, sino los hacían resplandecer como de ángeles, como cuando mataron a Esteban apedreado. En Hechos vemos una comunidad de discípulos, no una iglesia de simples asistentes. Hoy hemos reducido la manifestación del Espíritu Santo a un hablar en lenguas dentro de 4 paredes, cuando el Espíritu Santo quiere utilizar tu lengua no solo para hablar lenguas, sino para predicar y de ir de testigo al mundo para decirle quién es el Cristo en estos tiempos. En Hechos no tenían el oro y la plata para adornar los templos, pero sí el poder para levantar los paralíticos en la puerta de un templo. Una iglesia así no era detenida por nada del mundo. Me temo que a veces estamos más en el esplendor del templo de la hermosa, o estamos como los cojos pidiendo limosnas en el templo, en vez de ser los Pedros y Juan que están haciendo historia. En Hechos, el hablar de Jesús y su palabra era una emocionante historia para contar. Eran testigos que mostraban que Jesús era real. Hay otras citas, ahí están, donde usted va a ver, donde dice: y la palabra de Dios crecía poderosamente. Yo prediqué un mensaje aquí, está en el canal, repáselo: Ishue Kratos. Ishue Kratos son las palabras griegas más poderosas que podían haber. Los que juegan los juegos de Xbox, hay un personaje que se llama Kratos. Kratos es uno de los poderes más grandes, pero en Hechos se describe la Biblia como el Ishue Kratos. La palabra de Dios prevalecía de tal manera que nadie podía refutar estas cosas. Mis hermanos, a vivir Hechos. Ponte de pie. Yo quiero que hagamos 3 cosas. Yo te dije: no me cansaré de leer Hechos. Rápido y Furioso 10, mucha adrenalina. Pero vivir Hechos, eso sí es adrenalina. Eso es vida real. Ese no es personajes haciendo maromas y piruetas. Ese es el evangelio real.
Y lo lindo, tú y yo podemos ser esos protagonistas. No te quedes como simple vidente, o como yo lo digo, Dios está encendiendo una mecha. Yo creo, estoy convencido que antes de que Cristo venga va a haber un avivamiento como nunca antes lo habíamos visto. Yo no quiero ser un observador del avivamiento. Yo no quiero decir, ve el Señor cómo está usando al pastor Lois, ve el Señor cómo está usando al pastor Diver. Yo no quiero ser observador del avivamiento. Yo quiero decirle al Señor, heme aquí, Señor. Quiero ser protagonista en tu historia, en Hechos, folder 2023. Así sea uno, sé la historia de uno. Dile al Señor en qué te quiere usar. Para ello necesitas estar muy conectado al cielo. Ayer le predicaba a los jóvenes, se requiere estar sensible a la voz del Espíritu y ser un muy buen lector de las Escrituras para tú saber distinguir la voz de Dios. Eso era la iglesia en Hechos, una iglesia conectada a las Escrituras, a su historia, al Espíritu Santo. Y yo quiero hacer 2 oraciones, pero antes de hacer las 2 oraciones, ¿por qué no le cantamos al Espíritu Santo, al fiel compañero, al dulce amigo, a el que está con nosotros? Por un momento cántale, y quiero hacer 2 oraciones finales y vamos a terminar ministrando al Señor con esta canción y 2 oraciones. Vamos. Mientras sigues escuchando la melodía, quiero hacer 2 oraciones. ¿Por qué hoy no se está viviendo Hechos? Hay varias razones. Alguna es porque el pueblo de Dios ya no está estudiando las Escrituras como tal, y al no estudiar las Escrituras ya no pueden oír la voz del Espíritu Santo como tal. Necesitamos volver a leer la palabra, así como nuestra hermana nos testificaba, solo 15 días leyendo los salmos y el Espíritu Santo avivó su vida. Si tú te vuelves a las Escrituras, te vas a dar cuenta de lo que el Espíritu Santo va a hacer en ti. Esta es una de las razones por las cuales hoy no se está viviendo Hechos. Alguna otra razón es que hay pecado, y mientras haya pecado el Espíritu Santo no se puede glorificar. Pero hay otra razón, y es que no nos estamos atreviendo. Nos da miedo orar por los enfermos, nos da miedo hablarle a la gente. Deja que el Espíritu Santo te guíe a las locuras más grandes. Si es el Espíritu Santo, Él lo hace. No solo sermones. Yo quiero hacer 2 oraciones. La una es diría yo, una oración egoísta. ¿Por qué? Porque a veces pedimos solo por nosotros. Sáname, libérame. Pero vale, el Espíritu Santo hace esos hechos. Quiero orar por milagros en esta hora de la tarde ya. Si tú necesitas un milagro, solo levanta tu mano. Señor, he predicado de tu Espíritu, Dios, y no porque no los has hecho. Ya aquí en esta congregación hemos oído de milagros y hemos testificado de milagros. Familias que se están reuniendo, brujos que se están arrepintiendo. Pero Dios, hoy es un día muy propicio para que Hechos se vuelva realidad. Padre, mira estas manos levantadas en el nombre de Jesús. No se trata de mí, es tu poder sanando enfermos, es tu poder restaurando vidas, es tu poder convirtiendo personas. Que en esta misma hora de la tarde, para la gloria tuya, Señor, sucedan milagros. Señor, oh Dios, en esta semana mis hermanos van a testificar de lo que tú haces. Ellos creen, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Ataduras que no se podían liberar, personas que estaban atadas al vicio, a la masturbación, al licor, al cigarrillo, que hoy, a partir de hoy, empiezan a sentir fastidio por él. Señor Dios de los cielos, Padre, luchas, debilidades en la carne, Señor, oh Dios, que a partir de hoy empiezan a sentir un nuevo poder para ello. Médicos que habían dicho no se cura esa enfermedad, dolores de cabeza constantes, Señor, migrañas. Padre, en el nombre de Jesús, ese eres tú, Señor, un Dios sanador. Hazlo para tu gloria y tu honra.
Una segunda oración, mis hermanos. Esta es para todos. Vamos a pedir que el Señor nos dé fuego. Danos fuego. Danos fuego para predicar. Danos fuego para vivir la vida cristiana. No solo el bautismo de arrepentimiento. No solo esto. Padre, la unción del Espíritu Santo. Que cuando hablemos, que cuando prediquemos, que cuando hablemos con nuestra familia, vean algo en nosotros y no somos nosotros, es tu poder. Fuego en cada corazón. Oh, aleluya. No Juan 3:16, sino Lucas 3:16. Él nos bautizará con Espíritu Santo y fuego. Familias, hogares redimidos por tu poder, vidas redimidas por tu poder. Avívanos. Avívanos, Señor, en el fuego de tu Espíritu Santo. Aleluya. Terminamos cantándole al Espíritu de Dios y diciéndole: Espíritu Santo, oh sí.